Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, entre la costumbre y los nervios, pues la mascarilla hace su buena combinación para quedarse ahí. Ustedes saben que ningún ser humano está preparado para esto, está en la capacidad humana. Esto es representar a Dios, y representar a Dios no es fácil. Hay que, pues, cuando usted aprende a reconocer de parte de quién y qué palabra de quién es que usted está hablando, pues cualquiera, aunque no se le noten las piernas, pues por dentro está temblando. Vine hoy con un pantalón un poquito ancho para eso, para que no se me note. Mis amados hermanos, qué bendición poder estar aquí esta noche compartiendo con ustedes la poderosa y bendita palabra de Dios. Siempre Dios orquesta todas las cosas de una forma impresionante. Estando aquí en el culto del domingo 7, ahora de febrero, pues predicando mi pastor, estaba atento ahí a la palabra, y en un momento dado él pasó por aquí, por este relato que vamos a hacer hoy, y la palabra me cruzó y me agarró en el corazón, y rápidamente cuando lo hizo, como siempre le distingo, me viro y le digo a mi esposa: parece que voy a predicar pronto, porque me acaba de dar Dios el próximo mensaje de la iglesia, ahí mismo. Entonces, el jueves pasado, ya en Bálsamo del Cielo, empecé a hacer el bullpen, porque el Señor me puso en el corazón que fuera calentando, y no lo sabía todavía. Y ya, pues, ahora el domingo el pastor nos hizo esta santa delegación, y aquí estamos. Nosotros no traemos nunca un mensaje preparado, no lo traemos cocinado, se cocina aquí en el fuego del Espíritu Santo. Sí sabemos y tenemos la instrucción de Dios, qué rema fue que nos dio, cuál es la palabra que palpita en nuestro corazón, y eso queremos con temor delante de Él compartir. Aunque tenemos un remanente hermoso aquí, no le veo la cara mucho porque por el nivel de iluminación, pero sí lo tenemos aquí. Pero hay muchos que están detrás de la pantalla por Telebendición, Radio Bonao Bendición, por el YouTube, por el Facebook, y ni siquiera sé quiénes son. O sea que esta palabra no es específica para alguien individualmente, sino que usted en este momento va a decir: esta palabra va a ser para mí. Dígalo conmigo: esta palabra es para mí. Bueno, vamos a partir de un relato muy conocido de todos, y en esta ocasión, no como en otras, vamos a hacer una predicación descriptiva que va evolucionando a todo alrededor de la palabra, y vamos a ir explicándola y desarrollándola casi verso por verso, párrafo por párrafo, y vamos a estar buscando mucho en la palabra. Vamos a andar el libro entero de Jonás, casi, aunque no lo leyamos completo. Así que Jonás 1, y dice la bendita palabra de Dios así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es bueno, mis hermanos, que siempre hemos estado haciendo un énfasis en dos cosas en los últimos tiempos. Es que tenemos que aprender a escuchar, aprender a leer, tenemos que aprender a interpretar la palabra para poder entenderla, porque hay muchas palabras que pasan por ahí, por los versos, y tienen un significado específico de parte de Dios. Fíjense que algunos creen que a Jonás lo enviaron a Nínive, fue a decir cosas buenas, humanamente hablando, pero aquí dice que le dijo Dios: y pregona contra ella. Amén, mis hermanos. Porque ha subido su maldad delante de mí. Si usted se fija, mis amados hermanos, hay unas informaciones especiales que vamos a estar haciendo nosotros y describiendo para que usted en el momento de la aplicación de la palabra pueda entenderla más. Jonás es
su significado paloma. ¿Se acuerdan que vimos una paloma aquí casi ahora mismo en el centro? Esa paloma representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es enviado por Dios el Padre. Cuando ascendió Jesús, Él fue enviado a la tierra para darnos la instrucción de Dios. Fíjense cómo Jonás, que en su original griego significa paloma, entonces es un enviado. Y Jonás es hijo de un señor que se llama Amitai o Amitai, porque no tiene el acento en la I. Y este significa que Dios es veraz. Dios es veraz. Todas estas cosas se le estamos diciendo para que en un momento podamos nosotros aplicar la palabra y podamos encontrarle sentido a cómo cada detalle de la Biblia es perfecta, porque su autor es perfecto. La Biblia es excepcional, porque su autor es excepcional. Entonces, Jonás vivió en los años 793 al 753, porque se cuentan al revés, antes de Cristo. Fíjense que en ese tiempo también por ahí vivió el profeta Isaías, desde cuando estuvo profetizando la venida de Cristo, la pasión, la crucifixión y todo lo que fue el envío del Mesías a la tierra, 800 años antes de Cristo. Y después la palabra se fue cumpliendo tal cual fue dicha. Estos relatos y estos libros fueron escritos por diferentes personas, pero ¿cómo coincidían si estaban en lugares diferentes y estaban en tiempos diferentes? Porque el autor inspirador era el mismo Dios. Amén, mis hermanos. Y esto nos ayuda a nosotros en esta breve introducción, o no sé si será amplia, porque no tengo la idea del tiempo que se tome en la introducción de este tema. No lo he ensayado ni lo he practicado, no es un drama, es la predicación viva de la palabra de Dios. Esto pues nos ayuda a enamorarnos de los detalles de la palabra de Dios. Entonces, seguimos en el relato y dice aquí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Yo me río porque es un poco hasta infantil, o realmente es ignorar en toda la plenitud del conocimiento, ignorar quién es Dios. Recuérdense que se lo voy a decir en diferentes ocasiones. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar. Entonces, ¿qué hacía Jonás aquí huyendo de la presencia de Jehová? ¿Qué hacía Jonás huyendo de la presencia de Jehová? Y él estaba huyendo a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, ven otro detalle aquí, como cuando aquel rey dijo, no haré nada para Jehová que no me cueste, y quería pagar el terreno. Entonces él estaba pagando su pasaje también aquí. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y escuchen, mis hermanos, ¿cómo dice ahí? Lejos de la presencia de Jehová. ¿Saben qué pasa, mis amados hermanos? Que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ser cristianos en lo que entendemos el lugar donde está la presencia de Dios, que es en la iglesia, en los templos. Nosotros aquí pues tomamos una aureola como de ángeles, de santos, y luego de que salimos de ella se nos olvida que la presencia va con nosotros caminando a todo lugar y está en todo lugar. Los ojos de Jehová sondean, buscan toda la tierra a aquellos que son de corazón íntegros para con Él. Por eso
una de las miopías más grandes de las que sufre el ser humano en este tiempo es que aunque Jonás, 793 años antes de Cristo, se supone que hayamos nosotros evolucionado un poco, 793 para llegar a Cristo y 2021 para llegar hasta aquí, y todavía en el 2021 nosotros creemos que podemos escondernos de la presencia de Dios. O quizás en ocasiones sucede algo más lamentable. Es que no nos importa que Dios nos vea haciendo lo que hacemos, aún no le agrade. Porque o no discernimos que Dios nos está viendo, o no lo discernimos, o no nos importa el que Él nos vea con un comportamiento equivocado. Si usted me puede ayudar, me gustaría que dijera conmigo: ayúdanos, Señor. Porque este es un tiempo de definición y es necesario de que entremos en la conciencia, en la concientización, en la racionalidad de un culto que no es ahora miércoles de 7 a 9, de un culto que no es los domingos de 8 a 9 y media, ni de 10 a 11 y media, sino de un culto racional de vida 24/7, donde nosotros todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que planeemos sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él le representamos en todo tiempo. A Él le representamos en el campo, en la ciudad, en el play, en la finca, en el colmado, en el semáforo. Ay, en el semáforo, ¿cuánto se nos va el cristianismo a veces? Lo representamos en todo, en la contabilidad del negocio, lo representamos en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Usted, cada cosa que hace en la vida, ¿lo hace para la honra y gloria del Señor o lo hace para la honra y gloria del que quiere ser Señor pero no lo es? Porque la Biblia dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no está conmigo desparrama. Entonces, el que no recoge conmigo desparrama. Esas son, señores, desafortunadamente, para algunos que no les gustan escuchar este tipo de cosas tan crueles y fuertes. Esa es la realidad de la vida. Pero hemos pasado tanto paño tibio que entonces por eso se pierde el mundo. Por eso ya nada es nada. Por eso ya suceden cuantas miles de cosas y estamos como acostumbrados. Porque los que hemos sido alcanzados por Dios nos pasa como a Jonás. Ustedes van a ver ahora más adelante cómo Jonás dice que conoce a Dios. Y miren cómo anda huyendo de su presencia. Dice aquí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Aquí fue que Dios me dio la palabra, aunque la vamos a desarrollar desde la introducción que hemos estado haciendo, ahora en este contenido y en la conclusión también, pero ahí fue que el Señor me mostró ese día 7 de febrero esa palabra. Miren cómo los marineros tenían miedo, porque eso sí tenemos nosotros los seres humanos, que desde que se nos complica la cosa, entramos en miedo. Pero no andamos en temor cuando estamos haciendo lo que nosotros querramos, sino que nos viene el miedo cuando viene el azote, la prueba, la congoja, cuando viene la pandemia, cuando viene el virus, cuando escuchamos que un amigo se murió cerca de nosotros porque le dio el simple virus o cualquier cosa. Pero algo que usted puede notar aquí, en el versículo 5, estamos ahí bien, es que cada uno clamaba a su Dios, un Dios en minúscula. Este Dios a quien clamaban no era el Dios que hizo los cielos y la tierra, no era Jehová,
no era Yahweh, Yahvé, no era el que hizo todo cuanto existe. Eran dioses paganos que tenían cada uno, como cuando el siervo y la sierva de Dios, el hombre y la mujer de Dios, bendito sea su nombre. No sé si le pasa a otro predicador, pero cuando me pasa eso que digo así predicando, es cuando siento como cuando Jehová me endereza el pensamiento y me dice, es esto que quiero que diga exactamente. Eso es un privilegio grande, mis hermanos. Eso es un privilegio grande. Eso es como cuando los hombres y mujeres de Dios que conocemos al Dios verdadero, entonces empezamos a tener que irnos al lugar porque andamos huyéndole al propósito y tenemos que juntarnos con gente que le sirven a dioses paganos que no son el Dios que hizo los cielos y la tierra. Allá estaba todo el mundo clamando a su Dios, pero era un Dios en minúscula. No era el Dios de nosotros. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mis amados hermanos, le dije en la introducción que va a ser un mensaje que vamos a ir desarrollándolo y aplicándolo, desarrollándolo y aplicándolo, desarrollándolo y aplicándolo inmediatamente. Es necesario que muchas veces, cuando estamos nosotros sucumbiendo, cuando los vientos golpean la barca, cuando las olas empiezan a dejar desparramar sus aguas dentro de la barca, cuando empieza a coger peso la barca, cuando empieza a sentirse el peso aquí sobre los hombros y que usted se siente que no sé qué es lo que me pasa, pero no hay manera de que me sienta bien. Y no salgo de una cuando entro en la otra. No salgo de una cuando ya me entro en la otra. Y es como si estuviera todo el tiempo en una tempestad. ¿Sabes qué dice el Señor aquí en su palabra que tienes que hacer? Dice que tienes que descargar la barca. Tienes que empezar a echar al mar los enseres. Tienes que empezar a echar al mar la vanidad. Tienes que empezar a echar al mar la vanagloria. Tienes que empezar a echar al mar los malos hábitos. Las cosas que tú sabes que haces que no son para la gloria de Dios. Tienes que empezar a echar al mar todo aquello que te pesa. ¿O no se recuerdan ustedes que la misma palabra dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr la carrera de Dios? ¿Quién recuerda aquí ese versículo? El pecado crea un peso sobre nosotros que nos hace sucumbir, un peso que nos hace flaquear, un peso que nos hace sentirnos con miedo, un peso que nos hace sentirnos fuera de la gracia de Dios, porque en el único lugar donde estamos confiados es en los brazos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero es necesario, mi amado hermano y hermana, tú que me escuchas allá en la casa, que sueltes algunos enseres. No es solamente, oh Jehová, sálvame, oh Jehová, calma las olas, oh Jehová, calma este mar, tráele el equilibrio la barca. No es solamente eso, es Jehová, muéstrame los enseres que yo debo soltar para poder no llevar esta carga de pecado que llevo arriba. Entonces venir y empezar. Qué error cometí. Ese teléfono ahí me tiene ese púlpito, que es pero bendito sea Dios. ¿Y qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la palabra, soltar ese ensere, o si en Cuba le dicen acere, pero a la gente, pero aquí hay que soltarlo para allá para que deje de vibrar ahí entonces. Pero no estamos dispuestos a soltar porque creemos que se nos va a ir la vida. Cuando el que pierde su vida por Dios la gana, dice la Biblia. El que pierde su vida por Dios la gana. Y el que quiere salvar su vida, entonces te la perderá. El que quiere disfrutar porque entiende que es una sola vida. Una sola vida.
Vamos a continuar, mis hermanos, porque después me caliento demasiado y empiezo a tirar bola muy fuerte. Miren, dicen aquí, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oiga cómo estaba este hombre de Dios. Este hombre de Dios estaba durmiendo. Estaba durmiendo. No hay alguien que se parezca más a los muertos que los que duermen. Usted está durmiendo y no se da cuenta de nada que pasa. El mundo sigue y usted está ahí tirado como el que muere. Jonás estaba durmiendo, la barca estaba sucumbiendo, los marineros estaban en peligro, el mismo Jonás también, pero Jonás estaba durmiendo. Y dice aquí la palabra, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Cómo está escrito Dios ahí ahora mismo? Porque reconocían que este hombre, aunque estaba en un lugar que ellos no entendían por qué estaba ahí, este hombre le servía al Dios verdadero. Ese Dios está en mayúscula ahí. No fue que ellos lo mandaron a poner en mayúscula. Este es el relato y el que lo hizo lo puso en mayúscula porque saben que el Dios de Jonás era el Dios de los cielos y la tierra. Amén. Entonces, quizá, diga usted conmigo, quizá. Quítele la S al final que no la tiene, mire. No, quizá es que dice, quizá. Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: escuchen, mis hermanos, escuchen bien. Ya les hablé hace unos minutos de soltar los enseres. Usted sabrá cuáles son los enseres que tiene que soltar en su vida. Pero fíjense este otro punto interesante ahora mismo. Jonás él mismo responde: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto muchas veces que decimos que tememos a Jehová? Ahora, una pregunta. ¿Usted cree que el acto de Jonás ser enviado a Nínive y coger Nínive está para acá y Tarsis está para acá, coger totalmente para el lado contrario, si usted lo busca en el mapa, ¿usted cree que es de una persona que tema a Jehová? ¿Usted cree? Pues mire, sí, su actitud es incorrecta, pero se parece mucho a los que tememos a Jehová ahora en este tiempo. O sea que hay una similitud. Porque si yo le pregunto a cada uno de los que están aquí por la radio y televisión, que si usted teme a Jehová, yo temo mucho a Jehová. Pero yo no sé por qué los actos no se parecen como si temiéramos a Jehová. No se parecen. No parecemos a Jonás, que dijo: temo a Jehová, pero andaba al revés de la instrucción de Jehová. Mi amado, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo estoy también haciendo un gran esfuerzo por el Espíritu Santo para poder lograrlo, para poder santificar mi vida cada día más. No es fácil, no es algo simple, no es algo sencillo, es una guerra, es una batalla, no es algo simple. No me idealicen, ni siquiera me imagino que lo hagan, pero es un tiempo, es una palabra para reflexionar. ¿Tememos o no tememos a Jehová? O a la franca, sabiendo quién es Dios, hacemos la cosa medalaganariamente. Es bueno como reflexionar, ¿verdad que sí? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera
y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mis amados hermanos, escuche, siervo y sierva de Dios. Si usted en algún momento de su vida ha sentido en su corazón el llamado de Dios, si usted ha sentido en algún momento que Dios le ha enviado a hacer algo o que lo ha llamado con un propósito, escuche, palabra de Jehová. Cuando usted anda contrario al camino, a la dirección, en el sentido contrario al que Jehová le ha indicado, no solamente usted se pone en peligro, sino que pone en peligro a los demás también. Estos marineros, aunque servían a otros dioses, en su tiempo tendrían su paga, pero no le había llegado ni siquiera el tiempo del juicio a ellos todavía. Ellos estaban acostumbrados a tomar ese trayecto sin ningún tipo de problema, y por eso cuando le pasó empezaron a buscar otras causas, las famosas causales de por qué vino este problema. El problema vino simple por una razón: había un hombre de propósito en esa barca. Había un hombre de propósito en esa barca, pero no cumpliendo el propósito. Había un hombre de propósito en esa barca, huyéndole del propósito. Huyéndole del propósito. Por eso este mensaje se llamará: Dios cumplirá su propósito. Oiga, cuando una persona, un hombre, una mujer de propósito, que ha conocido a Dios, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y no vive conforme a como si lo hubiese hecho, no solamente se pone en peligro él o ella, sino que pone en peligro a los demás con los que se junta. Porque Jehová es un Dios celoso con lo que es de él. Y la Biblia dice que él dice: mío eres tú. Es muy lindo cuando cogemos y lo leemos, que te sostendrá con la diestra de tu justicia. Mío eres tú. Si tú eres mío, y él es celoso. Jehová es celoso con lo que es de él. No comparte sus propiedades con nadie. Sobre todo lo que tú portas dentro de ti, que es la sangre de Cristo. Cuando él te ve, mi amado hermano, embrujándote, envolviéndote en cosas y en ambientes que no son de los que agradan a su Hijo Jesús, y él ve esa gota de sangre de Jesús entre ese meneo, dice: Dios mío, no, pero no puede ser. No puede ser. La sangre de mi hijo. A mí sí me dolió lo que sucedió. Yo tuve que esconder el rostro de la tierra en el momento que pasó, porque le dice la palabra que oscureció la tierra. Cuando estaba Jesús ya en su último momento en la cruz del Calvario, él escondió la vista. Y al esconderla, las nubes arroparon el brillo del sol y se oscureció aún estando de día, porque fue un sacrificio del Rey de Reyes y Señor de Señores, del autor y consumador de nuestra fe, de aquel por el cual se hicieron todas las cosas, por él y para él, y su propia creación sacrificándole en ese momento. Y decimos nosotros: Dios mío, qué crueldad que hicieran eso. Pero no nos encontramos crueles cuando andamos con la sangre de Cristo para arriba y para abajo en lugares equivocados e incorrectos, o engañando, o mintiendo, o siendo infieles, o haciendo cuantas miles de cosas que no deberíamos hacer, con la sangre de Cristo adentro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a continuar, Señor, también. Mis amados hermanos, esto no es cómodo. Esto no es cómodo.
Esto no es cómodo. Yo no sé cómo tantos hombres andan atrás de este instrumento. ¿Cómo tanta gente tan livianamente anda detrás de este instrumento? Esto no es cómodo. Esto no es cómodo. Yo preferiría ser, ahora mismo, aunque es un siervo de Dios también, el de Raymond y Miguel, le sirve a Dios y eso, pero yo preferiría ser mejor un cómico. ¿Cómo se llaman? Un comediante. Tener la gracia de ser un comediante y estar aquí haciendo unos cuantos chistes. De verdad. Eso es lo más chévere del mundo, cuando todo el mundo se ríe con uno y uno le cae en gracia a todo el mundo. Pero estoy en un estrecho bien difícil ahora mismo. O hago como Jonás, de huirle a Nínive, que sería a Nínive en este caso predicar esta palabra, huirle e irme para Tarsis, o voy y cumplo el propósito. La palabra de Dios dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Dios permitió todas estas cosas para nuestra enseñanza. Entonces me costará tomar la enseñanza y seguir el mensaje y no hacerle chistes, sino de predicarle la palabra de verdad. Amén, mis hermanos. Con un solo hermano que me diga amén aquí, yo sigo. Amén, gloria sea el Señor. Fueron más de uno. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. ¿Usted escuchó eso? Que por causa de una gente de propósito en un lugar incorrecto, otros pueden estar en peligro. Esa es la palabra aplicada puntualmente. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué era lo que le pasaba a esa barca y a sus marineros? Que había una persona de propósito en un lugar incorrecto, desobedeciendo a Jehová. Y los tenía en peligro. Tan pronto echaron a Jonás al mar, se aquietó la barca. Ahí soltamos esa gente de los marineros y la barca. Y dice aquí: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Con gran temor temieron a Jehová. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sabe usted lo que es votos? Porque nosotros escuchamos mucho en la televisión de hacer pactos, pero el hombre no hace pacto con Dios. Dios tiene pacto con el hombre. El hombre puede hacer votos. Por ejemplo, cuando yo me fui para los Estados Unidos, el pastor de ustedes y mío, que no es tonto ni perezoso, estaba aquí predicando de votos y se me acerca: Carlos, ¿tú has escuchado la palabra votos? Dije yo: sí, la he escuchado. Ajá, pues mira, votos es esto y esto y esto. Dijo: amén, amén, qué bendición, pastor. Dice: no, lo que pasa es que yo quiero que si tú sientes en tu corazón haga un voto conmigo aquí ahora. Dije yo: ajá, dígame a ver cuál es el voto para ver si puedo hacerlo. Dice él: tú sabes que dejaste a Linita en Santo Domingo y eso fue una relación de propósito y eso. Que tú te hagas un voto de fidelidad delante de Dios. Dije yo: oh, usted me está queriendo mucho a mí, pero la está queriendo más a ella también, déjeme decirle. Entonces, un voto de fidelidad, un voto es un voto de yo, por causa de Jehová no voy a hacer tal cosa, un voto de guardarme, un voto de yo poder serle fiel en mi mayordomía, un voto de yo refrenar mi boca ante palabras maledicientes, votos delante de Jehová. Todo el que conoce a Dios, todo el que conoce una manifestación de Dios en su vida, le teme y luego hace votos. Todo el que conoce a Dios le teme y luego se compromete con Él. Se compromete, porque queremos a Dios comprometido con nosotros, pero no nos comprometemos con Dios. Entonces, estos que andaban atrás de esos dioses en minúscula, para los que están ahí, cuando me ven que yo hago así, es señalando la pantalla donde está la palabra de Dios, porque a veces uno hace cosas aquí, el que está en televisión no lo entiende, pero para que usted lo entienda.
Ellos temieron a Jehová y ofrecieron sacrificios a Jehová, pero no solamente sacrificios, sino que hicieron votos. Empezaron a hacer un listado de cosas que sabían que desagradaban a Dios y dijeron: voy a hacer voto para no hacerlas, porque quiero agradar a ese Dios de Jonás, que ya no es Dios de Jonás, sino no solamente porque Jonás se fue a pique en el mar cuando lo echamos, sino porque ese Dios que era el Dios de él, ahora es el Dios de nosotros. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Verso 17. Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo quisiera continuar con ustedes este estudio de la palabra. ¿Saben ustedes cómo en el tiempo, desde el tiempo de Jesús hasta ahora, cómo se identifican los cristianos? Se identifican con un pez. Pez en griego significa Jesús Cristo Theos Dios Soter. Significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El pez que ustedes ven en los carritos atrás a veces, el pez que ustedes ven en la Biblia de nosotros, ese pez que lo ponían inclusive en las casas para identificarse uno con otro de que eran cristianos, sin tener que decirlo para que no lo mataran. Ese significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. O sea, que Jesucristo es tan misericordioso que aún Jonás estando desviado, aún Jonás estando en el lugar incorrecto, aún Jonás estando en desobediencia, cuando lo echaron al mar por causa del propósito, vino el pez grande y se lo tragó. El pez que es el mismo Jesús, Hijo de Dios Salvador. Ese pez representaba a Jesús y se lo tragó. Yo no sé cómo le sonará a otras naciones esto, pero si usted pudiera decir conmigo ahora mismo: tráganos, Señor. Tráganos, Señor, tráganos. Oh Señor, éntranos en tu vientre, allá, a lo profundo de tu ser, donde podamos salir impregnados de tu interior, donde podamos después, como en el capítulo 2, que clamaba Jonás dentro del vientre del pez a Jehová para que le salvase, para que le sacara del vientre de ese pez. Pero así como Jesús tuvo 3 días en el seno de la tierra, en lo más profundo de la tierra, así tuvo Jonás también 3 días en el vientre de ese pez, anunciando desde 793 años antes de Cristo el que el Hijo del Hombre, el pez, el Hijo del Dios Salvador, estaría también adentro de lo profundo de la tierra, pero saldría para salvarnos y darnos esperanza de vida, y esta vida eterna. Amén. Wow. Cuánta precisión. Cuánta bendición. Esto sí es una verdadera bendición, porque a veces llamamos bendición a lo que vemos, a lo que disfrutamos, y no sabemos que ese es el fruto de la bendición. La bendición es Jesús, el pez que se tragó a Jonás. Y cuando se tragó este pez a Jonás, Jonás estuvo, ya en el capítulo 2, estuvo orando a Dios desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste, y entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y este pez, Dios lo mandó a que vomitase a Jonás en tierra. ¿Usted sabe en qué tierra cayó Jonás vomitado? En Nínive.
porque Dios lo había enviado a Nínive. Lo envió a Nínive. Él cogió para Tarsis, pero allá lo cogió el pez y le dijo, mira, óyeme una cosa, tú vas a cumplir el propósito, porque yo he dado un mandamiento sobre ti para que tú pregones contra Nínive ahora mismo. Y lo soltó allá. ¿Qué usted cree que pasó cuando vieron a aquellos que estaban en esa playa por ahí? Siempre hay un testigo. Que este pez grande, que este hombre salió de la boca de este pez. Automáticamente se lo dio señal. No, este hombre tiene que ser algo grande. Este hombre tiene que ser un enviado por Dios. Este hombre tiene que ser alguien especial. Porque ¿cómo ese hombre salió de la boca de ese pez? Y se regó esa noticia por ahí automáticamente. Y todavía Jonás olía a pez. Olía a pez. Olía al estómago del pez. Tenía testimonio físico de que había estado dentro de ese estómago. Así como nosotros cuando estamos en su presencia y nos mantenemos en su presencia y nos escondemos en Él, también olemos a Jesús. Y es cuando nos pasa que nos dicen, oh, pero tú eres cristiano o cristiana, porque hay un olor, hay algo especial que tú desprendes. Tu testimonio, tu forma de actuar, de pensar, de hablar, dice que has estado dentro del estómago del pez. Dice que has estado en la presencia de Dios. Ahora no quiera usted entrarse dentro de un pez. Para esto estamos hablando de simbologías aquí y de tipologías, ¿verdad? El pez está aquí ahora mismo. Mire el pez, ¿qué estómago más grande tiene ahora mismo? Mire. En su presencia estamos nosotros ahora mismo. Amén. Lo importante no es que estemos en su presencia ahora, sino que sigamos en su presencia cuando salgamos. Amén. Bueno, entonces, yo quisiera que fuéramos al versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Y dice aquí que Jonás estuvo pregonando en todo este capítulo 2 y 3, estuvo pregonando en Nínive que venía una gran situación, una gran destrucción sobre Nínive. Y cuando Jonás ha anunciado esto, que se lo están creyendo porque vieron de dónde viene y tiene la autoridad de Dios encima, y ya aunque había pasado por el momento de desobediencia, Dios es tan misericordioso que ya no le está tomando en cuenta su desobediencia, sino que ya en ese momento lo está viendo en el propósito como un obediente. Porque aunque fue él que lo forzó, pero está en el lugar de la obediencia. Porque Dios no te da esta palabra para castigarte, ni te da esta palabra para hacerte sentir mal. Te da esta palabra para empujarte, llevarte hasta que te vomite en la tierra del propósito donde Dios te ha puesto a que tú andes. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Escuchen esto, mis hermanos, que quiero tomarme 5 minutos para explicar solamente esto, que es muy delicado. Y hay muchos hermanos que tienen confusión con esto, porque esto es muy filosófico, teológico, pero si Dios te da la oportunidad de entenderlo, lo podrás entender. Dice aquí, y se arrepintió, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Y no lo hizo. Miren, mis hermanos, si ustedes se fijan, el Señor en Génesis 6 dijo al ver el mal del hombre que se arrepintió de haber hecho al hombre. Si ustedes se fijan, en muchas ocasiones como esta, dice que Dios se arrepintió. ¿Usted cree que Dios se arrepiente? Dice la Biblia en Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que pasa es que por eso es que motivamos tanto a los discipulados,
Porque una cosa es escuchar una palabrita aquí hoy miércoles o escucharla el domingo. Y otra cosa es cuando abrimos el manjar de las revelaciones de la palabra mediante los discipulados, que ahora nos lo han puesto facilísimo, porque ahora estamos, perdónenme lo que estén en contra, yo a veces me canso también de eso, pero le hemos encontrado una ventaja enorme al toque de queda. Ahora tenemos los hermanos tranquilitos en casa a esa hora, y entonces algunos porque les gusta y otros porque no tienen nada que hacer se conectan, y se conectan 200 familias y 170 familias entre un discipulado de eso, y mañana, por ejemplo, que vamos a estar estudiando la palabra, y es una bendición. Hay algo en este estudio filosófico y teológico de la palabra que se llama antropopatía, que es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamiento de la humanidad que es finita, se le atribuyen a Dios. O sea, Dios, que se entristeció Dios, que se alegró Dios, que se arrepintió Dios. Mis hermanos, Dios no es un ser humano. Dios es firme, Dios es completo. Dios sabía hace tiempo que Jonás iba a coger el camino desviado. Dios sabía que tú te ibas a torcer también. Dios te muestra mediante la palabra como que se arrepiente. Por eso muchas cosas que Dios te ha prometido a ti como que iban a suceder, no las ha permitido, porque en esta antropopatía, Dios se arrepintió de haberte dado la promesa, porque sabía que en el futuro tú no ibas a caminar en el propósito de Dios como Él te lo había dicho que hiciera. Porque en la eternidad, Él trae ese suceso del futuro, lo trae aquí, y para que tú humanamente lo entiendas, se arrepiente. Dice que se arrepiente, pero no tiene de qué arrepentirse porque Él sabía que iba a pasar. O sea, en conclusión, para que entiendas, una antropopatía no es más que una expresión de emoción y de sentimiento humano de usted y yo, que somos finitos, atribuidos a Dios como si Él lo sintiera, para que nosotros humanamente podamos entender qué efecto estamos creando en Dios al hacer una u otra cosa. Alégrate, Señor, con nuestra ofrenda. Porque hay una ley en Dios que es firme, que cuando usted anda en obediencia, alegra su corazón. ¿Estamos en desobediencia? Hay una ley en Dios que cuando usted anda en desobediencia, Dios no puede compartir en su presencia esa situación. Hay una ley en Dios que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Por eso, usted se fija que dice aquí que se arrepintió Dios. Pero Dios se arrepiente de aquello bueno que te dijo que iba a hacer y no te lo da por desobediente. Pero en el día de hoy el énfasis que queremos hacer no es ese. El énfasis que queremos hacer es que Dios había pregonado juicio sobre Nínive. Pero como en Nínive todos los hombres y mujeres se levantaron en ayuno, en oración, en cilicio, en arrepentimiento, en dolor delante de Dios, entonces Dios manifestó esta antropopatía en la palabra de arrepentimiento y entonces tuvo misericordia de ellos, porque Dios es rico en misericordia. Entonces, finalizando, mis amados hermanos, queremos hacer el énfasis, recoger estas tres cosas fundamentales en todo este relato que hemos estado predicando. Número uno, usted, si teme a Dios, si usted teme a Dios, ande conforme a los caminos de Dios. Si usted ha conocido a Dios, compórtese como si lo hubiese conocido. Pero también, fíjese, mi amado hermano y mi hermana que me escucha, si usted es una persona llamada, comprometida, ha sentido el propósito de Dios en su vida, trate de andar en él, porque no haciéndolo se compromete su vida y compromete también la de otros. Dios
no se arrepiente. Dios no cambia de opinión. Dios sabe cuál iba a ser tu actitud y la trae al presente y la manifiesta. En aquella ofrenda de Caín y Abel, la ofrenda de Caín fue tan buena como la de Abel. ¿Por qué Jehová no la recibió? Porque Dios, que es eterno, vio en la eternidad allá adelante cómo Caín iba a reaccionar. Y como Él es eterno, no es como nosotros que es hoy, mañana y pasado. No, Él se mueve en la eternidad. Esa ofrenda la trajo a hoy. Esa actitud la trajo a hoy, aquí en la ofrenda. Por eso el pastor hace tanto énfasis. No es la ofrenda, es la actitud con que usted trae su ofrenda. Entonces, Él, ese evento, lo trajo aquí y dijo: no te recibo la ofrenda. Dios mío, pero te traje lo mejor. Mira con qué buen corazón lo hago. No te voy a explicar porque tú no me vas a entender. Es que te vi ya allá en el futuro. Entonces, esto nos dice a nosotros, mis amados hermanos, que tenemos que andar con temor y temblor delante de Jehová. Decirle a Dios: Señor, así como le dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Sea cual sea el proceso por el cual pasemos, démosle gracias a Dios. Sea cual sea la situación por la que nos toque vivir, pensemos en Dios. Si tememos a Dios, estemos conscientes de que Él está en todo lugar. Si tememos a Dios, hagamos lo que a Dios le gusta. Si tememos a Dios, hagamos lo que a Él le agrada. Pidámosle que nos dé la fuerza, porque si así lo hacemos, Él tendrá misericordia de nosotros y cambiará el designio para bien. Amén, mis hermanos. Los que están aquí, pónganse de pie, y los que están en sus casas, si quieren también se pueden poner de pie. Pero vamos nosotros hoy a pedirle a Dios que nos ayude a vivir esta palabra. Que nos ayude, los hermanos de la alabanza pueden ir subiendo también. Que nos ayude a poder saber bien para qué Dios nos llamó y encaminarnos hacia el lugar donde Dios nos llamó. No irnos en sentido contrario, porque yéndonos en sentido contrario nos ponemos en peligro nosotros y ponemos en peligro también con los que nos juntamos. Amén, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, recibe adoración y gloria. Señor y mi Dios, gracias. Conforme a como me has dado esta palabra, la he expuesto, Señor. Te pido, Dios, que cualquier mensaje, cualquier expresión humana que haya salido de mi corazón y que no haya salido del tuyo, la borres del pensamiento de mis hermanos. Y solamente fluya en ellos tu propósito, tu palabra, tu designio, tu mensaje, tu instrucción, Señor. Señor, levanto mis manos ahora en el nombre de Jesús. Oye, hermano y hermana que me escuchas, estoy levantando mis manos consciente de que Dios está aquí y es real y que te puede bendecir, y que si tú rectificas en tu corazón, te humillas delante de Él y no otorgas despropósito a Dios en nada de lo que haga, Él cambia el designio a favor tuyo, porque Él al corazón contrito y humillado nunca despreciará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga de ti y de mí misericordia, que Dios te dé su paz, que Dios te mantenga siempre en su presencia, dentro y fuera del templo, en la ciudad y en el campo, donde quiera que estés. Que el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra sea contigo y conmigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Tú eres
tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Levantamos nuestras manos a ti. Aquí estamos, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Somos suyos, Señor. Somos suyos. Tú soy, Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Hasta aquí, la transmisión en vivo desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Dios te bendiga y hasta una próxima entrega.